Ya está. Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues vamos a empezar esta clase sobre los diálogos que pretendo que pues, sea como lo más posible, lo más prácticamente posible, pero me gustaría ir incluyendo algunos comentarios. De entrada, bueno, pues preguntarnos qué son los diálogos y hay una cosa, realmente es muy sencilla, pues, se trata de las intervenciones o participaciones que tienen los personajes dentro de una historia. eh, Como siempre insisto, cuando se trata de creación literaria, creo que es importante saber o entender que con que uno pues, sepa de qué se trata esto ya es suficiente, ¿no? Hay algunas personas que quizás vayan a requerir una definición, digamos, como escrita, académica, um, un poco más formal. Pueden consultar tanto el diccionario de retórica y poética de Leonard Bernstein como distintos manuales de redacción. No me voy a detener tanto en eso, pues realmente es eso. Es sencillo. Y bueno, pues vamos entrando en el tema. Ya cuando tú estás escribiendo o cuando tú estás leyendo, cómo los puedes identificar o cómo los puedes colocar ortotipográficamente los diálogos. Son tres maneras esenciales. Vamos a ver dos extras que son menos frecuentes. Pero regresemos, pues, a estas tres maneras esenciales. Vamos a ver la primera. La primera de ellas es el guión largo o raya, que pues es un signo, como les decía, ortotipográfico, que es este que estoy señalando aquí con amarillo, y pues se coloca en un renglón aparte después de que se está llevando una narración. Es decir, vamos a ver este ejemplo. El día de ayer, Juan caminaba por el jardín, entró a la casa y una vez allí se encontró con alguien. Espacio abajo, se coloca una primera línea. Adelante, señor. Luego vendría una segunda línea que es para marcar quién está diciendo, quién está hablando. Dijo el mayordomo. Es decir, si lo leemos de corrido, adelante, señor, dijo el mayordomo, y ahí tenemos nuestras dos señalizaciones. Primero para indicar que se trata de la voz de un personaje y la segunda para señalar que quién lo está diciendo. Todo lo que hay que hacer es así de sencillo, así de fácil, pero hay variaciones y aquí es cuando se empieza a poner como un poco más interesante, ¿no? Lo voy a leer todo. Adelante, señor, dijo el mayordomo. Al final de la pieza encontrará al señor Lassie o Lacey. Es decir, lo que tenemos aquí, además de, déjenme ver, además de un primer guión largo o raya y además de la primera indicación, tenemos una segunda, un segundo guión ah, largo o raya para indicar que va a venir algo más adelante. Sería pues esta segunda parte del diálogo. Es importante señalar que después de esa segunda intervención se coloca un punto, ¿no? Es decir, adelante, adelante, señor. Dijo el mayordomo, cerramos esa indicación de quién lo está diciendo con nuestro guión, ponemos el punto y ponemos la segunda parte del diálogo. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora déjenme borrar esto para pasar a una tercera variación. La voy a leer así de corrido. ¿Eh? Adelante, señor. El mayordomo dio un paso al frente y dijo, al final de la pieza encontrará al señor Lassie. Y bueno, lo que tenemos aquí es eh, una forma distinta, o sea, no colocamos como de entrada quién lo dijo o quién habló, sino una indicación. La indicación es toda esta de aquí, que voy a marcar de momento con color gris, pero bueno, déjenme regresar. Para no hacerme bolas, tenemos un primer guión para indicar que es un diálogo. Tenemos un segundo guión para indicar que pues, se trata de una señalización y tenemos un tercer guión para cerrar esa señalización. Pero si ustedes se dan cuenta, a diferencia
del ejemplo de arriba, tenemos dos puntos. ¿Qué quieren decir esos dos puntos? Pues bien, quiere decir que primero se ha hecho ¿cómo decirlo? Hay algo que el personaje está haciendo, ¿no? Que en este caso es dar un paso al frente. El mayordomo dio un paso al frente y dijo, es decir, después de que colocamos una acción y luego el verbo decir o habló o expresó, etcétera, no colocaríamos, déjenme ponerlo aquí abajo, no colocaríamos como en el ejemplo de arriba, dos puntos y la línea, es decir, se hace a la inversa. Es decir, colocamos el guión y luego los dos puntos. E igual que en el ejemplo de arriba, estaríamos dividiendo el diálogo, digamos, en dos partes. De modo que ya de corrido, sin marcas, quedaría así. Adelante, señor. El mayordomo dio un paso al frente y dijo, al final de la pieza encontrará al señor Lacey o Lassie. Bueno, pues como pueden ver, pues ahí se queda. Ahí están esos tres ejemplos. Son de los más comunes. Hay un cuarto ejemplo a donde, eh, que es una pequeña variación de los anteriores, pero a diferencia de estos, déjenme, lo voy a marcar, se coloca primero un punto para cerrar el diálogo, lo voy a marcar mejor con amarillo, se ve muy bien, lo voy a poner ahí con verde, espero que sea un poco mejor. Se coloca un punto, se coloca el guión y luego una mayúscula. Es decir, que a diferencia de este primer ejemplo, lo que estaríamos haciendo es cerrar el diálogo con un punto, colocamos el guión y luego una mayúscula. Eh, Esto ya depende un poco más como de estilos. Por ejemplo, Ray Bradbury lo hace como de esta forma. Pero, pero bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta primera manera ortotipográfica de señalar los diálogos de los personajes. Bien, tenemos una segunda forma, que es la coma, y en este caso lo que tenemos es que después de la narración se coloca este signo ortotipográfico, que lo voy a marcar aquí con amarillo, se menciona quién está hablando, se coloca una segunda coma y se continúa con la narración. Voy a leer este ejemplo. Creo que tiene razón, dijo Humberto y siguió caminando. Es decir, a diferencia eh, de, de la sección anterior a donde señalábamos con guiones, aquí lo vamos a hacer con comas y es igualmente válido, pero pues esto ya va a depender del gusto del escritor. Es decir, como si por alguna razón estética tú prefieres utilizar o marcar las voces con las comas, pues como tienes esa libertad y no pasa nada. Em, y pues en cuanto a esta parte, pues es todo lo que tendremos que ver. Insisto, recordar, en lugar de los guiones podremos utilizar las comas. Y vamos a una tercera forma de señalar las voces de los personajes, pero en esta tercera forma es interesante que no es ¿cómo decirlo? No es una forma, de entrada no es tan común, y en segundo lugar se trata de expresiones internas de los personajes, o sea, cosas que están pensando o cosas que están sintiendo. Eh, y esto se marca con las comillas angulares. Voy a leerlo. Con los ojos entornados, miró a su alrededor y vio el elegante dormitorio renacentista con muebles estilo Luis XVI, frescos en las paredes y la gran cama de caoba con dosel. ¿Pero dónde estoy? ¿Pero dónde estoy? Es una voz interna de, de Robert Langdon. Bueno, porque pues, estamos hablando del Código Da Vinci,
de Dan Brown. E insisto, esto es algo que está pensando el personaje y a diferencia de las formas anteriores, no es una manera como exterior, sino más bien interna. Es como de, ya sabes, ¿no? El narrador está hablando de saltó por la barda, corrió, se escondió, este, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Y ese ahora qué voy a hacer eh, señala con estas comillas angulares. Y bueno, este, pues estas son las maneras, las tres maneras más frecuentes. De hecho, traté de ordenarlas, digamos, como de la más frecuente a la menos frecuente, ¿no? Que son el guión, coma y las comillas angulares. Pero sumado a esto, hay algunos autores que de repente les gusta como experimentar con los signos de puntuación o con las formas literarias o artísticas. Y recordé a José Saramago, quien ciertamente utiliza las comas. Aquí las voy a marcar. Utiliza las comas para eh, las comas y los puntos. Bueno, aquí quien utiliza las comas y los puntos para señalar los diálogos de los personajes. Voy a leer el enunciado que está ahí. Es de Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. El ciego imploraba, por favor, que alguien me lleve a casa. La mujer que había hablado, de nervios, opinó. Es decir, que aquí, además, insisto, de la evidente coma y del punto que está marcando el final de la oración, lo que nos va a distinguir el diálogo o la voz del personaje, pues es como el mismo tono, pues. Es decir, el ciego imploraba, pertenece al narrador. Por favor, que alguien me lleve a casa. Es como claro que se trata de una voz de un narrador. Y luego nuevamente tenemos el narrador, la mujer que había hablado, de nervios opinó. Entonces, pues ya está, ¿no? Es como una manera un poco como infrecuente de señalar los diálogos dentro de la narración, pero bueno, finalmente sí, sí es una manera que funciona. Y Saramago pues lo hacía así. Bueno, vamos a un segundo ejemplo como experimental o poco frecuente. Se trata de Elmer Mendoza. De lo que yo he leído de él, pues es únicamente balas de plata, pero también tiene esta manera muy particular de colocar los diálogos. Lo voy a leer. Él es diferente y me duele. No vio la sala ni la cocina impecables. Ignoró las plantas. Aquí, pues este es el diálogo, este primero. Él es diferente y me duele. ¿No? Esta es la voz de alguien. Insisto, uno lo identifica como por el tono y ya está. Luego viene la voz del narrador, no vio la sala ni la cocina impecables, ignoró las plantas. Entonces, pues Elmer Mendoza como José Saramago, en ambos casos, las voces o los diálogos de los personajes los podemos detectar por el tono más que por signos ortotipográficos, que están ahí como de manera natural y todo esto, pero, pero pues ya está. Por el tono es por cómo podemos distinguirlos. Y bueno, finalmente voy a dejar un par de referencias en el video para que podamos encontrar dónde se encuentran los textos que hablan, por ejemplo, sobre las comillas angulares. Y voy a dejar también un ejemplo de un manual de redacción que es déjenme ver, no recuerdo exactamente si es de la UAM, de la UNAM, no sé, la verdad, ya tiene rato que lo consulté, pero aquí está, es más, fíjate, deberíamos de verlo de una vez en internet para no quedarnos con la duda si es de la UAM, como les decía, o de dónde es. Vamos a consultarlo. Se trata, vamos a verlo, vamos a ver un poquito.
bueno, pues ya no nos apareció ahí. No, sí, ahí está. Programa editorial del Gobierno de la República. Bueno, pues ahí como ese manual, pues hay tantos más a donde se pueden ir pues, como encontrando todas estas cosas. Entonces, pues simplemente ya para repasar, recordemos que las maneras de señalar los diálogos son tres comunes: el guión largo raya, coma y las comillas angulares, que son estas que están aquí, comillas angulares. Y pues hay algunas maneras experimentales que como de entrada yo no recomendaría, a menos que se tenga ya como algún dominio, eh, pues como de lo que uno está escribiendo. O sea, no es que no se pueda, claro que se puede, este, pero ya es otro tema, ¿no? Quise incluirlas como para hablar de algunas variaciones. Pero bueno, esto es lo que les quería comentar. Ojalá que, pues que les sirva. Y pues simplemente como un plus recordar que estas cuestiones uno a veces las tiene como decirlo, como inconscientes o que incluso se van aprendiendo de manera inconsciente. Y además de, insisto, de estos diccionarios, manuales, etcétera, la manera en la que uno tiene de ir aprendiendo todos estos recursos es pues eh, leyendo y pues escribiéndolo. Y bueno, pues ojalá que les sirva esta información y pues nada, lean mucho, escriban mucho y nos vemos para la siguiente. Adiós, adiós, adiós.